Bienvenidos a un episodio más de Conectados con el CAN. El día de hoy, por ausencia de la presidenta, quien como ya sabemos se encuentra integrando la comisión de postulación para fiscal general, no es posible su presencia, pero en su lugar me encuentro yo, Marlene Zoraida Rodríguez Rodríguez, vocal 1 de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En el marco del Día de la Mujer, hoy traemos un tema bastante importante. Lo hemos denominado avances, retrocesos y desafíos en los derechos de la mujer en Guatemala. Que como impacto de ser mujer, ¿cuál es ese impacto de ser mujer en Guatemala? En 2024, solo el 20% de los escaños en el Parlamento Nacional estaban ocupados por mujeres, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Esto significa un 36.5%. En 2025 se registraron 26.300 casos de violencia contra las mujeres, incluyendo más de 9.300 casos de violencia sexual, lo que refleja la persistencia de la violencia de género. Entre 2018 y 2024, casi 15.000 niñas de 14 años o menos dieron a luz, muchas veces como resultado de violencia sexual y embarazos forzados, destacando barreras en acceso a justicia y salud reproductiva. La tasa de participación en la fuerza laboral para mujeres es del 40.4% en 2024. comparada con el 80.7% para hombres, mostrando una brecha significativa de empleo. Como datos relevantes, las abogadas y notarias lidian con dobles o triples jornadas. Estamos hablando de trabajo, hogar, más cuidados, lo que complica su permanencia y promoción en una carrera demandante. Existen desigualdades en acceso a redes de poder, oportunidades de especialización y reconocimiento profesional. Este avance depende de factores como mentorías limitadas para mujeres y evaluaciones que ignoran la carga familiar. Para ello, el día de hoy nos acompaña, como siempre, el licenciado Julio Melgar, y como una profesional especial en este tema, especialista, la doctora en Ciencias Sociales, Ana Silvia Monzón. Ella es socióloga y comunicadora feminista. En 1993 fue cofundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres. Actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género y Feminismo Sin Flasco, Guatemala. Su experiencia profesional, ella es profesora, investigadora, coordinadora del programa de estudios de género, sexualidades y feminismos Flaxo, GT, consultora en investigación social, procesos de formación, formulación y evaluación de proyectos. Sus publicaciones están, entre otras, Guatemala en el Bicentenario, Democracia Tutelada o Reconfiguración Autoritaria, en el 2022. Mujeres frente al Bicentenario entre la invisibilización y la exclusión, en Bicentenario de Centroamérica en 2021. Las mujeres y el Bicentenario, nada que celebrar, mucho que develar, CUNOC 2021. Mujeres, género, cuidados y violencia, consecuencias del confinamiento por la pandemia del COVID-19 en el 2020. Mujeres, género y espacio urbano 2020. Reconocimientos, su tesis doctoral, Mujeres, Ciudadanía y Migración en el contexto de la migración internacional hacia Estados Unidos. Fue premiada por la Universidad Centroamericana UCA y PNUD de El Salvador en 2010. Acreedora al segundo lugar al Premio Simón de Beauvoir 2013, nominada por la Liga por el Derecho Internacional de las Mujeres en Francia. Bienvenida, doctora Ana Silvia Monzón. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación a Conectados con el CAN. Y como bien decíamos hace un momento, en el marco del Día de la Mujer, hoy queremos escucharla indicando cómo describiría el panorama actual de las mujeres en Guatemala en el 2026.
Bueno, yo creo que ya se plantearon algunos datos, ¿verdad?, que develan esa desigualdad que persiste y que coloca a las mujeres en general, a las mujeres indígenas, a las mujeres afrodescendientes, que poco las mencionamos, pero es muy importante también este pueblo reconocido ya por el Estado de Guatemala, para las mujeres rurales, para las mujeres urbanas incluso, que viven en lo que se denominan áreas marginales, y que lo que nos van planteando, ¿verdad?, es que las mujeres en todos los espacios hay una brecha. Si es en el acceso a la educación, por ejemplo, aun cuando en las 2 últimas décadas hemos tenido un avance significativo. Más niñas y adolescentes, por ejemplo, tienen acceso a la escuela, pero todavía persisten algunas barreras. Si nos vamos a la educación superior, ahí es muy interesante el fenómeno, y eso se da en todo el mundo, la feminización de la matrícula universitaria, que es entre el 53 y 54%. Hay carreras que son altamente feminizadas, como derecho, como medicina, y otras como ingeniería, que sí persiste, digamos, esta brecha que aún no se supera. Pero ese avance a nivel educativo no se refleja en el mercado laboral. Ya aquí la licenciada nos daba el dato, ¿verdad?, que solo 4 de 10 mujeres trabajan de manera remunerada, pero ese trabajo generalmente es un trabajo precario, sin prestaciones, en la informalidad, y que las mujeres estén más educadas no les da necesariamente el acceso a puestos de decisión. Todavía ahí hay una brecha enorme. Y también lo injusto del salario, ¿verdad? No hay una igualdad salarial. Y eso pues son datos que a través de los informes de desarrollo humano que hace el PNUD en Guatemala, que recoge también CEPAL, por ejemplo, se pueden identificar. Entonces tenemos educación, trabajo, otro campo en el cual las mujeres seguimos en una enorme desventaja es en la participación social y política. A los datos que ya se plantearon de número de escaños en el Congreso de la República, a pesar de los años que tenemos ya de democracia civil, ¿verdad?, desde 1985 con la Constitución, que por primera vez reconoció el principio de igualdad en el artículo 4, pero no se ha logrado avanzar de manera significativa. Esa es una brecha persistente. Guatemala tiene también cuestiones muy interesantes, ¿verdad?, porque tenemos un sistema de consejos de desarrollo urbano y rural que permitiría, y ese era el espíritu de esta norma, permitiría una mayor participación desde el nivel local hasta el nivel nacional. Sin embargo, ahí hay muchísimas barreras todavía en el acceso de las mujeres a la participación. Y eso lo vemos también en muchos otros espacios. Hablábamos del Colegio de Abogados precisamente, ¿verdad?, que ha tenido muy pocas presidentas, no sé si es la segunda o tercera, algo así, a pesar de que hay muchísimas abogadas. Pero también a nivel de las universidades. En la historia de Guatemala solo ha habido una rectora designada en la Universidad Rafael Andívar, la doctora Guillermina Herrera. En la Universidad de San Carlos, que tiene 350 años, no ha habido una rectora, a pesar de que ahora somos el 54%. Ha habido muy pocas decanas, creo que no, también solo una decana designada durante un tiempo, que es la licenciada Astrid Lemos, porque ella era la vocal 1 y ante la ausencia del decano ella asumió, pero no ha habido una decana electa. Así que son poquísimas las mujeres. Los espacios de participación siguen siendo muy desventajosos, y cuando hablamos de mujeres indígenas, ya no digamos de mujeres afrodescendientes, no hemos tenido una sola diputada afrodescendiente. Y eso que acabamos de terminar el primer decenio de pueblos afrodescendientes,
que se está renovando porque no se logró mucho. Entonces esa es una deuda que tiene la sociedad y el Estado de Guatemala con las mujeres. Y así podemos seguir. Salud, en salud también hay una enorme brecha porque se sigue viendo a las mujeres solo en su papel reproductivo. Entonces hay muy poca inversión para ver de manera integral las problemáticas de salud de las mujeres. Licenciada, este es el panorama actual en el año 2026. Si hablamos de desigualdades estructurales, ¿cuáles serían estas las más urgentes? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto, ¿no? Vivimos en una sociedad profundamente clasista, elitista, y eso de entrada ya deja fuera a una gran cantidad de la población. Los datos de pobreza son del 56%, ¿sí? 56% de la población está en condiciones de pobreza. Ya eso es una barrera estructural enorme. Y si a eso le sumamos los patrones culturales que siguen siendo misóginos, que siguen siendo machistas, para las mujeres entonces se multiplican las desventajas. Y si a eso le sumamos que tenemos un sistema político que no termina, digamos, de cuajar la idea de la democracia, porque venimos también de una historia y de un pasado reciente autoritario, militarizado, entonces esa es otra barrera estructural que impide el avance de las mujeres. Licenciada, teniendo esas desigualdades estructurales, ya el panorama, como bien decía antes, ¿cuáles serían esas brechas que existen entre las mujeres del área urbana y del área rural? Bueno, casi todos los indicadores de los que disponemos, que también aquí quiero decir de entrada, ¿verdad? Que ese es un enorme problema en nuestro país, carecemos de datos actualizados, pero además que sean accesibles, que estén construidos realmente en función de que esa sea la base para tomar decisiones, ¿verdad? A nivel del Estado, de las instituciones. De entrada, digamos, yo diría que todos los indicadores lo que nos muestran es que la situación de las mujeres en general es más desventajosa, pero cuando se suma, ¿verdad? Y esto desde la perspectiva de la interseccionalidad, porque ahí vamos a ver no solo la condición de género, ser mujer, hombre, sino también estas otras variables como el ser indígena, el ser del área rural, tener una discapacidad, la misma edad, ¿verdad? Cómo se tratan las mujeres a lo largo del ciclo de la vida. Entonces, me parece que tenemos una serie de marcadores, ¿verdad? Que van, valga la redundancia, marcando esa situación diferenciada en detrimento de las mujeres. Las mujeres en el área rural tienen mucho menos acceso a la educación, y puede ser que estén teniendo acceso a la educación primaria, por ejemplo, pero ya no logren continuar estudios a nivel secundario y a nivel universitario. Puede ser que las mujeres en el área rural también por la deficiente infraestructura, por la pobreza, tengan muchísima más dificultad para lograr proyectos de vida. Bueno, ni siquiera se pueden plantear proyectos de vida. Y creo que también una cuestión que marca mucho esto son esas oportunidades, ¿verdad? de empleo, que son escasísimas y que han incidido en un fenómeno que se marcó muchísimo desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, pero que cada vez ha cobrado más auge, que es el de la migración internacional. Bueno, la migración interna, de la que casi nadie habla, pero ahí son las mujeres las que más migran, porque son ellas las que se vienen a los centros urbanos, a la ciudad, pero ahora cada vez más a los centros urbanos a trabajar en casa particular o como vendedoras informales. Entonces, sí hay estas barreras, ¿verdad? Y todos los indicadores muestran, ¿verdad?, cómo esa situación general de las mujeres, que es, como ya decía, desventajosa para las mujeres del área rural, para las mujeres indígenas y rurales, es mucho más pues evidente, ¿verdad?
Licenciada, desde su visión, desde su perspectiva, ¿cuáles serían los principales avances en los últimos años? Estoy hablando en temas como acceso a la educación, a la salud, autonomía económica para las mujeres, que tal vez en el último tema no se ha hablado mucho, esa autonomía económica. Lo demás usted ya se refirió antes, pero Sí. Desde su visión, ¿cuál? Bueno, yo creo que podemos contar como avances, voy a colocar, ¿verdad?, el hecho mismo de incorporar el artículo 4, porque a mí me parece que cuando se logra colocar esto en la Constitución, pues se da lugar a una serie de otras acciones que constituyen actualmente la agenda política de las mujeres. Eso me parece un avance. A la par, a nivel mundial, se empezaron también a dar una serie de avances importantes, ¿verdad? Ya teníamos desde 1982 la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que contradictoriamente fue ratificada en tiempos de General Ríos Montt. ¿Verdad? Es una contradicción, pero así sucedió históricamente. Y esa convención coloca varias, pues un piso, digamos, a nivel jurídico, ¿verdad? Que está recogido en el artículo 46 de la Constitución, que obliga, no sé si esa es la palabra, pero de alguna manera obliga a que eso se tiene que tomar en cuenta para abordar la situación, en este caso de las mujeres. Entonces, los avances se han ido dando, uno, por la lucha de las mujeres, ¿verdad? Porque todo avance en materia de derechos humanos no es concesión, sino siempre ha sido el resultado de una lucha. Y entonces, en ese sentido, se empezaron a colocar estas demandas, una que en los años 90 empezó con mucha fuerza, tiene que ver con dejar de normalizar la violencia contra las mujeres. Antes de los 90, la violencia contra las mujeres se veía como una cuestión privada, como en las cuatro paredes, esto solamente es entre las parejas, nadie se mete, pero cuando se empezó a develar, y por eso los datos son tan importantes, se empezó a develar la dimensión de la problemática de la violencia y se empezó a cuestionar esto de que lo que sucede en la casa ahí se queda, es decir, se politizó esa problemática, permitió avanzar a la Convención de Belén do Pará, ¿verdad? Para la erradicación, sanción, erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres, 1994, que es otro instrumento muy poderoso, que es a nivel interamericano. Eso es muy relevante. Entonces creo que avances ha habido en términos políticos de lucha social de las mujeres. En términos jurídicos, estos instrumentos que tenemos. Pero nos falta muchísimo, y aunque sí ha habido avances a nivel institucional, ¿verdad? Para las mujeres en el estado de Guatemala, el primer espacio fue en 1978, cuando se creó la Oficina Nacional de la Mujer. Antes de eso, nunca había existido ni una dirección, ni un que nombrara a las mujeres. Entonces, estamos hablando de apenas ayer en la historia. Y luego, en el marco de los acuerdos de paz, que es otro espacio histórico, social y político de avance, ahí se logró incorporar una agenda de las mujeres en la mayoría de los 12 acuerdos firmados, ¿verdad? Y así fue como se abrió por primera vez en América Latina la Defensoría de la Mujer Indígena, 1999, que es un avance muy relevante. En el 2000, la Secretaría Presidencial de la Mujer, y después se fueron abriendo comisiones, unidades de la mujer o de género en el organismo judicial, en el Ministerio Público, en el mismo Congreso, ¿verdad? Que es una contradicción porque hay una comisión de la mujer que a veces ha sido presidida por un hombre, lo cual es simbólicamente nos dice mucho de lo que nos falta, ¿verdad? Pues avances creo que son como esos, el hecho mismo de que las mujeres cada vez más estén más educadas, ¿verdad? Que tengan más ese acceso, creo que es un avance también relevante.
pero muchas veces ese avance no se debe al Estado, es un esfuerzo familiar. Si nos remitimos a los datos, el conglomerado de migrantes es el que sostiene la educación en nuestro país, en gran medida. Gracias, licenciada. Dice que muchas veces pensamos que vamos adelante y hay más avances, pero al escucharla vemos que falta todavía, ¿verdad? Licenciada, hablando un poquito en el contexto político y económicos recientes, como investigadora, ¿cómo ha influido el tema en el contexto político y económico, el tema de la pandemia, cambios de gobierno, en la situación de las mujeres? Bueno, yo creo que es muy importante marcar, digamos, en lo que llevamos de vida democrática. Que lo pongo entre comillas, disculpa, porque todavía me parece que ahí estamos muy lejos de podernos nombrar como una sociedad democrática. Pero creo que en lo que llevamos del 85 para acá, ¿verdad? Hemos tenido gobiernos, y con esto nos referimos a organismo ejecutivo, ¿verdad? Que han impulsado mecanismos, algunas políticas, algunos programas. Hemos tenido por momentos de lucidez congresos que también han aprobado leyes, ¿verdad? Pero aquí hay que decir que casi que desde el 2009 no se ha aprobado ninguna ley a favor de las mujeres. Hay una agenda larguísima que está ahí en el Congreso esperando, ¿verdad? En muchos temas. Entonces ahí tenemos esta contradicción. Y me parece a mí que un momento de inflexión histórica es el 2012. En el 2012 llega como presidente el señor Otto Pérez Molina. Y una de sus primeras decisiones fue hacer a un lado el mecanismo por el cual se designaba la secretaria presidencial de la mujer. Y marcando eso, digamos, ya empezó a haber como más cortapisas para la participación de las mujeres. Entonces creo que en ese año se marca y nos remitimos a todas las pruebas que se puede identificar a un momento de desmantelamiento de la institucionalidad que se había logrado avanzar desde el 85 hasta el 2012. Y eso pues ha tenido un impacto, ¿verdad?, muy fuerte, hasta el punto que en el 2020, precisamente cuando fue la pandemia, el presidente en ese entonces, Yamatei, pues pretendió cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer. Fue realmente una lucha que reconocemos de las organizaciones de mujeres porque no lo permitieron, aún en esas condiciones tan difíciles. La pandemia a nivel mundial marcó una cuestión que ahora pues la escuchamos como muy obvia, y es la crisis de los cuidados. La pandemia, ya este problema venía, ¿verdad? Venía porque desde la economía feminista se empezó a incorporar una perspectiva de análisis que evidenció en primer lugar que el trabajo de cuidados, que generalmente está invisibilizado, no remunerado, no reconocido, está en manos de las mujeres. Y después que está habiendo cambios demográficos muy importantes. Y después esto en la pandemia fue así como una bomba que estalló, ¿verdad? Porque ¿qué pasó? De la noche a la mañana muchas mujeres ya no pudieron continuar con el trabajo remunerado, las pocas que tenían, ¿verdad? Porque se dieron cuenta, las mujeres que las apoyaban en la casa ya no pudieron continuar con ese trabajo. Y entonces esa reconfiguración del trabajo dentro de la casa hizo muy evidente que las mujeres son las que sostienen, no solo los hogares, sino los países. Y eso no solamente fue evidente en Guatemala, fue evidente en todo el mundo. Y por eso es que ahora tenemos también avances a nivel de considerar a los cuidados como un derecho humano, ¿verdad? Pero esto partió
o tuvo una inflexión en la pandemia, ¿verdad? Y la pandemia marcó también cuestiones importantes porque marcó también y evidenció esa desigualdad en la autoridad de las mujeres, los espacios que se habían ganado como que hubo un retroceso. Fíjense, solamente una figura, que no sé si ustedes se recordarán, en una de las primeras conferencias que hubo a propósito de la pandemia, ¿verdad? Y que estaba el presidente, que era médico, y su plana mayor, y quien era la ministra de Salud era una mujer. Pues a ella la dejaron allá. Los que hablaron fueron ellos. Entonces ella era la autoridad en salud. Digo, solamente para mostrar un caso, ¿verdad? Una figura. Pero entonces, sí, la pandemia, yo también soy comunicadora y hacemos cada 5 años un monitoreo global de medios de comunicación. Y para nosotras es obvio, ¿verdad? Cómo de un día para otro las mujeres desaparecieron de los medios. Ya ellas no hablaban, no eran ellas las fuentes de información, no eran ellas, sino eran ellos. Pero a veces sí eran noticia ellas, ¿verdad? Bueno, es que lo que pasa es que las mujeres estamos en todos lados. Sí. Y el problema es, pero ¿en dónde estamos? Exacto. Estamos, ¿dónde? En la nota roja. Ajá. Porque el problema de la violencia intrafamiliar, en este caso, no desapareció, al contrario, aumentó. Y eso sí fue noticia. Doctora, desde su experiencia impulsando voces de mujeres, ¿qué rol juegan hoy los movimientos feministas y de mujeres en visibilizar y transformar esta realidad cotidiana? Bueno, yo creo que la historia de los movimientos, me voy a remitir, digamos, desde el nivel internacional, ¿verdad? Pues es una historia larga, ya son más de 2 siglos, de mujeres que han salido a las calles o que han hecho sus aportes como pensadoras, como intelectuales, filósofas, inventoras, y luego esto se trasladó a pues esta demanda primero de ciudadanía, ¿verdad? Porque la Revolución Francesa, que es como lo que marca mucho nuestra historia y la estructura del Estado y el conjunto de leyes, etcétera, pues ahí es conocido que las mujeres fueron excluidas explícitamente, ¿verdad? Entonces ese pacto de ciudadanía que se creó en ese marco excluyó a las mujeres. De este lado del mundo que estábamos viviendo en ese momento, pues un sistema colonial que pues eran castas prácticamente lo que existían, entonces las mujeres estaban relegadas, ¿verdad? Pero también se identifica ya mucho accionar de las mujeres que fue dando como estas pautas, ¿verdad? Para avanzar, uno, en el reconocimiento de que somos tan humanas como los humanos. Que imagínense, eso fue hasta 1993, en la Convención de Viena, que se reconoce que los derechos humanos, que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Para que veamos cómo nos ha ido en la historia. Entonces, esta historia de los movimientos, en cada país tiene sus acentos, sus matices, ¿verdad? En Guatemala identificamos mujeres muy relevantes, que lamentablemente hay muy poco registro de lo que ellas hicieron en la colonia, donde también hubo mujeres indígenas que se rebelaron, ¿verdad? Pero desconocemos sus nombres. Y ya en el siglo XIX, cuando se da la independencia, también había mujeres ahí, y siguieron avanzando, y a finales del siglo XIX empezaron a crear periódicos, lucharon también por el voto, que fue reconocido hasta el 45, pero un movimiento de mujeres contemporáneos más o menos empieza en la segunda mitad de los años 80. Entonces, desde ese momento para acá, creo que se han multiplicado las organizaciones. Primero, claro, eran organizaciones de la ciudad, de mujeres universitarias o que tenían ese acceso, pero esto ha sido pues algo muy interesante porque en pocos años observamos una enorme cantidad de organizaciones de mujeres rurales,
de mujeres indígenas, de mujeres jóvenes, en muchos espacios. Entonces creo que el aporte del movimiento de mujeres es muy relevante porque ha mantenido una agenda vigente, ¿verdad? Y como estamos en el marco del 8 de marzo, cada 8 de marzo pues es como una forma de poner al día, ¿verdad? Bueno, que traemos casi que la misma agenda hace ya mucho tiempo, pero es como renovar esa mirada de las mujeres en cuál es nuestra agenda. Y me parece que este año pues no es la excepción, ¿verdad? Entonces creo que es muy relevante todo lo que se ha logrado en términos organizativos, en términos de una agenda, de incidencia en las instituciones, de algunas mujeres que han logrado realmente modelar cambios, ¿verdad? También tenemos otras que no, ¿verdad? Pero bueno, somos humanas. Doctora, primero un gusto y gracias por haber aceptado la invitación para participar en este episodio del podcast del Colegio de Abogados y Notarios. Usted ya marcó el contexto de datos, tanto datos que nos daba la licenciada Marlene como la parte histórica y cómo ha sido la evolución en algunos componentes que evidentemente hay una serie de brechas de desigualdades entre hombres y mujeres. Pero a nivel internacional, yo le quisiera preguntar para tanto los agremiados y agremiadas que nos escuchan, como también para la población en general, ¿qué instrumentos internacionales son como los más relevantes en cuanto a la protección y al desarrollo de derechos de las mujeres en este contexto internacional que no solo aplica el sistema de Naciones Unidas, sino también inclusive tiene implicaciones también en el sistema interamericano de derechos humanos? Entonces, como para listar en ese proceso, ¿cuáles son como los principales instrumentos internacionales que de una u otra manera han también como impulsado este tipo de avances, más o menos en Guatemala, con relación al tema de la protección de los derechos de la mujer? Bueno, yo ya mencioné, ¿verdad?, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, claro. Que fue más o menos en el 1979 fue cuando se aprobó en Naciones Unidas, resultado de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que fue celebrada en México. Y este instrumento marca como esferas muy preocupantes, ¿verdad?, en ese momento, y que siguen siendo preocupantes, como el empleo, la educación, ¿verdad?, y la participación política. Okay. Luego, como otro gran instrumento, ya había mencionado la Convención de Belén do Pará, ¿verdad?, que es una convención interamericana. Y luego me parece que también hay luego muchísimas otras resoluciones y convenciones, pero estas dos son como las más relevantes. Tenemos para el caso de Guatemala, que es un país de posguerra, la resolución 1325, que también, ¿verdad?, es un motivo también de celebrar que guatemaltecas hayan participado en la elaboración de esta resolución, porque a través de Luz Méndez fue integrante de la comisión que dialogaba desde la URNG, y ella, digamos, creo que hizo un aporte significativo. Lamentablemente ya nos dejó, ¿verdad?, pero hizo un avance muy importante para que en el mundo se reconozca a las mujeres como un actor, como sujeta también, ¿verdad?, cuando hay conflictos armados, y que ellas sean llamadas a las mesas de negociación. A mí me parece que eso es muy relevante. Entonces tenemos 3 instrumentos y muchos otros más acotados, digamos, pero estos creo que son muy importantes. La Comisión Interamericana de la Mujer, que es de las más antiguas, ¿verdad?, en términos de abogar por los derechos de las mujeres, es muy relevante porque ellas empezaron, creo que cumple 98 años, ya está bastante ancianita, pero bastante poderosa, porque desde la CIM se plantearon desde antes de los 70 cuestiones como la nacionalidad para las mujeres casadas, que la perdían cuando
cuando se casaban. Cuestiones de este tipo, ¿no? Primeras avances con relación a la participación de las mujeres, pero en términos generales son estas dos convenciones, esta resolución, creo yo, muy relevantes. Y que entendería que la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación es de Naciones Unidas y luego Belén do Pará está dentro del sistema interamericano, ¿verdad? Sí, así es. Categoría. Así Ahora, es. doctora, digamos, bueno, estos instrumentos Guatemala ya los ha ratificado a nivel de Congreso con sus contrariedades, pero finalmente han sido reconocidos por parte del Congreso de la República. Digamos, ¿qué diferencias podrían existir en cuanto al tema del cumplimiento de las recomendaciones? Uno, con el tema de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación y de igual manera con relación a la Convención Belén do Pará, ¿en dónde estamos? O sea, ¿han habido ruta de cumplimiento? ¿Que hemos avanzado o no en materia de lo que dicen estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos? Bueno, yo creo que aquí es importante comentar que la Convención de Belén do Pará obliga a los estados a presentar informes periódicos, claro. ¿Verdad? Se ha construido pues toda una arquitectura institucional alrededor de las convenciones, no solo de estas. Así que los estados, incluido el de Guatemala, tienen que presentar un informe. Entonces, la CEDAW en sus últimos reuniones, ¿verdad? Y ante los informes que ha dado el Estado, han venido marcando la problemática de la violencia de género, porque a pesar de que el Estado diga, bueno, sí, creamos la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, CONAPREVI, o que tenemos la ley contra el feminicidio, o la ley contra la violencia intrafamiliar, que fue anterior, claro. Que se han creado organismos, entidades especializadas, pero todavía no se ve un avance real, ¿verdad? Claro. Las mujeres siguen con muchísimas dificultades para presentar denuncias, para que esas denuncias sean realmente investigadas, para que haya una justicia y sobre todo una reparación. Claro. Entonces, la violencia de género, como se denomina, es uno de los grandes cuestionamientos desde la CEDAW. Luego, la problemática a nivel legal propiamente, ¿verdad? Todavía persiste si no normas explícitamente discriminatorias, sí hay, digamos, en cuanto hay mucha discrecionalidad en la aplicación de las leyes, ¿verdad? Y ahí entran los operadores y operadoras de justicia. Claro. Y ahí hay un enorme problema. Fíjense cómo es hasta 1995 que se quitó esta norma del Código Civil para que planteaba, ¿no? Le daba la prerrogativa a los hombres de oponerse a que su esposa saliera a trabajar. Sí, claro. ¿Verdad? Cuando uno dice eso, pues eso fue apenas hace 20 años. Bueno, pues eso estaba ahí y todavía hay algunas normas en los códigos, ¿verdad? Tal vez no en la Constitución, pero en códigos o la misma interpretación de las leyes que todavía impiden la igualdad real. Claro, entonces, claro. Ese es otro de los puntos que este comité de la CEDAW le ha planteado al Estado de Guatemala. El otro también, dos cuestiones como más recientes son la problemática de las mujeres indígenas y rurales. De hecho, también organizaciones de mujeres indígenas de Guatemala fueron líderes en cuanto a crear lo que se llama la recomendación número 39, que es específica para mujeres de pueblos originarios a nivel mundial. Esa recomendación repara, digamos, algo que la CEDAW había dejado fuera, porque la 1979 todavía no habían irrumpido los pueblos indígenas como un actor político tan importante, y entonces las mujeres indígenas no se sentían identificadas con la CEDAW. Claro. E hicieron este reclamo y entonces se crea la norma, la recomendación número 39, que es del 2022. Es reciente. Es muy reciente. Y la última, que también ha marcado mucho el comité de la CEDAW, es
la debilidad de los mecanismos institucionales para avanzar los derechos de las mujeres. Véase CEPREM, DEMI, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, direcciones municipales de la mujer. Muchas de estas instancias han sido debilitadas en los últimos 15 años, diría yo. Entonces, al final de cuentas, ha habido institucionalidad, pero la parte efectiva para desarrollar y proteger los derechos básicamente ha sido todo lo contrario, se ha estado debilitando la institucionalidad. Totalmente. Y sobre eso, en cuanto a, digamos, a los indicadores de avances, tal vez cuáles serían como tal vez los más prioritarios que ha permitido que también el que Guatemala haya reconocido estos instrumentos internacionales, haya habido un avance o en donde más bien tuvimos retroceso. Bueno, yo creo que el hecho de que en la Constitución del 85 se incorporara el artículo 4 es un avance, y que está basado precisamente en el planteamiento de la CEDAW, ¿no? Que fue en el 82. Entonces, me parece a mí que ese es un avance importantísimo. Luego, toda la incidencia que las mujeres indígenas han venido haciendo ha permitido que se vayan creando, con todas las dificultades, ¿verdad? Estos espacios específicos para las mujeres indígenas, como la misma DEMI, o como que ya ahorita es como de sentido común, ojalá fuera, ¿verdad? Realmente, que no se pueden hacer políticas públicas, no se pueden tomar decisiones gubernamentales o legislativas sin tomar en cuenta esa especificidad. Eso me parece a mí que más allá de la norma es eso. Pero hay un punto que no mencioné y que sí es muy importante, que el Comité de la CEDAW ha señalado al Estado de Guatemala insistentemente, y es la escasa participación social y política, que la licenciada Marlene leyó el dato ahí, porque imagínense, tenemos 30 años de estar solicitando que se cambie el artículo 212 de la ley electoral y de partidos políticos para que se incorpore una acción afirmativa. Inicialmente eran cuotas, ahora es la paridad, ¿no? Aquí voy a hacer propaganda, paridad, alternancia e inclusión, que son los 3 principios que las organizaciones de mujeres, como Convergencia Ciudadana de Mujeres, Alas de Mariposa, la Asociación de Mujeres Mayas Molo, por ejemplo, han liderado en esta demanda. Cambiar el artículo 212 para permitir que el sistema de partidos políticos incorpore a las mujeres, porque es la única vía para aumentar su presencia real en el Congreso. ¿Verdad? Sí. Aunque digamos, me estoy adelantando un poco a un segmento que está como en la parte de conclusiones, pero me gustaría generarle esta pregunta, porque ciertamente en el año 2016, en el proceso también de reforma constitucional fallido, que en su momento se marcó con el tema de la CICIG, había un referente en el tema de la participación, y en ese momento, en ese tiempo, yo me recuerdo que se marcaba que si se marcaba el tema de la equidad en participación hombre-mujer en la parte política, no solo primero en el proceso de la postulación, porque una cosa es la postulación y otra es que ganen los espacios de participación aquí, desde concejales, alcaldesas, diputados o presidenta, por ejemplo. Y había un referente que íbamos a necesitar más de 100 años para lograr el tema de la equidad. De la equidad. Ahora entiendo yo que se pasa del elemento de la cuota, que también había mucho cuestionamiento en su momento en el sistema político, el tema de la paridad, para lograr también reducir aún todavía el tiempo de que efectivamente tengamos ese equilibrio. Pero en esta dinámica, doctora, porque también al final de cuentas es un punto que los mismos acuerdos internacionales lo han desarrollado y otros países lo han aplicado y tienen otras condiciones. A mí me gustaría, sobre todo en este debate que hay ahorita de la renovación de la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo ven esa relación? ¿Ha constituido un freno o más bien ha alentado el desarrollo de la interpretación entre Constitución y acuerdos internacionales para el desarrollo de las mujeres? A ver, pero si entiendo bien el punto. ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado la Corte? ¿Ha ayudado más bien a desarrollar? Bueno, la Corte... ¿O han limitado en esta lógica de interpretación entre lo que dicen los acuerdos internacionales
y nuestra constitución política? Bueno, la Corte de Constitucionalidad, para este caso específico, ha sido muy relevante, porque en 2 ocasiones, eso que no me pregunten la fecha, pero en 2 ocasiones ya ha emitido dictamen en el sentido de que incorporar medidas de acción afirmativa o incluso nombrar la paridad no violenta la Constitución, porque por eso hay un principio cuarto de igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad le tenemos que agradecer a las mujeres que quienes las constituyeron en ese momento sí han dado los elementos para, es decir, no hay ninguna contradicción. Es porque ¿qué es lo que sucede cuando se plantean las cuotas o la paridad? Es que es una discriminación hacia los hombres. Pero no se ponen a pensar que históricamente ha habido una cuota del 80% de hombres y 20% de mujeres, como seguimos teniendo. Y que en algún momento de la historia era 100% hombres, 0% de mujeres. Entonces ahí los números no mienten, ¿verdad? Entonces a mí me parece que ya esto se ha rebatido muchísimo, porque destrabar, digamos, esto a nivel legal es un paso, pero de ahí se necesitaría que las mujeres tengan los recursos, porque participar políticamente requiere recursos. Que los partidos además cumplan. Que los partidos cumplan, es decir, que es cuesta arriba, pero en tanto no se cambie la norma, esto sigue siendo un freno para la participación efectiva de las mujeres. De hecho, nosotras aquí todos sabemos, el padrón electoral es más de mujeres, somos 54 a 56%, 54% del padrón. Somos 56% de las afiliadas de los partidos políticos, pero eso no se refleja para nada en las listas y mucho menos en la Constitución del Congreso de la República. Ha habido, digamos, en este gobierno particularmente, que tomó una decisión, pero una decisión de ellos, ¿no? De una paridad en el número de en los ministerios y secretarías. Que claro, adoptar una medida legal o política en este caso, siempre va a tener dificultades. Porque siempre dicen, es que no hay suficientes mujeres. Por favor, somos el 51% de la población. Claro que hay suficientes mujeres. Que no estamos educadas. Todos los estudios que se han hecho sobre participación política de las mujeres han marcado que a las mujeres les piden más requisitos académicos que a los hombres para participar. Y que en promedio las mujeres, sea en las alcaldías o sea en las diputaciones, están más educadas que los hombres. Tienen unas carreras académicas, porque claro, a las mujeres nos exigen más. Les tenemos que demostrar el doble, el triple. Doctora, usted mencionaba este artículo 212 como principal de la ley electoral. De la ley electoral de partidos políticos. Pero si hablamos para ese desafío futuro que esperamos para las mujeres, que además de este artículo 212, ¿qué reformas electorales como las cuotas paritarias o acciones afirmativas se consideran urgentes e indispensables y que deben aprobarse? Bueno, yo creo que en torno a la ley electoral y de partidos políticos, sigue todo del ámbito, digamos, de lo electoral y lo partidario, hay muchas cuestiones que impiden la democratización, que tienen que ver con la constitución misma de los partidos, su naturaleza, su proyección. Cuando estuvo la CICIG, hicieron un informe del financiamiento ilícito de los partidos políticos. Eso es un factor que impide la democratización. Entonces son varias cuestiones que afectan no solo a las mujeres, sino a la calidad de la democracia en nuestro país. Y a mí me parece que sí, la norma del 212, pero eso tiene que estar acompañado de una decisiva acción del Estado para formar ciudadanía. Necesitamos un cambio profundo en el sistema educativo, estatal y privado. Tenemos un enorme problema porque el sistema educativo está privatizado. Eso ya todos los datos lo indican. El Estado está cubriendo primaria, pero de ahí en adelante
la oferta educativa es privada. Y esa condición de ser educación privada y que el Estado no tenga mecanismos más coercitivos, diría yo, tendría que ser, hace que los colegios entonces se amparen en esta cuestión de los padres de familia, casi nunca mencionan a las madres, para no impartir ciertas materias. No vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, no vamos a hablar de sexualidad, porque como que los niños y niñas son asexuados. Bueno, eso es ir contra toda evidencia científica. No vamos a enseñar historia, no vamos a enseñar ciudadanía. Entonces, realmente tenemos un problema muy fuerte. ¿De qué ciudadanía o de qué ejercicio de ciudadanía vamos a hablar si niños y niñas, adolescentes, no tienen esa formación? Entonces, no solo se trata del artículo 212, que hay que destrabarlo, sino se trata de otro tipo de medidas, porque si queremos una sociedad democrática, no solo las leyes deben ser democráticas, también toda la dinámica, desde los hogares hasta la escuela, la universidad, en todos lados debiera privar eso, pero no es lo que tenemos, lamentablemente. Y en lo social, doctora, ¿qué avances se necesitan? Ya mencionó educación no sexista, pero como salud integral, empoderamiento comunitario para lograr una igualdad que sea real. Así es, yo creo que seguimos con patrones culturales, como decía en algún momento, machistas, misóginos, que siguen relegando a las mujeres, porque no se reconoce su autoridad. Primero no nos reconoce como humanas, luego no nos reconocen como sujetas de derechos, sujetas históricas, sujetas políticas. No tenemos el mismo valor. Todavía hoy, siglo XXI, en algunos lugares se sigue prefiriendo que nazcan niños y no niñas. Puede ser que en las ciudades eso nos parezca terrible, pero esos todavía son patrones vigentes. Entonces mientras no se destrabe también estos patrones, no haya una contribución real desde las instituciones, que es desde donde se puede, incluidas las instituciones religiosas, ¿verdad? Incluidas las instituciones religiosas que también tienen un impacto muy fuerte a nivel comunitario, a nivel social. Entonces creo que la educación tiene que sufrir un cambio, tiene que ser una educación de calidad, que esté acorde con los tiempos. No puede ser que hoy estamos en el 2026 y no se puede hablar de educación sexual. Es que es de no creerse. O que en una sociedad de posguerra no se hable de que aquí hubo un conflicto armado. Y que eso sigue teniendo un impacto en la subjetividad de este país, porque eso está ahí, aunque no lo querramos nombrar. Entonces son elementos institucionales, legales, pero también culturales y sociales los que se requieren para medianamente avanzar. Viendo en un futuro inmediato, doctora, ¿cuál sería la visión y el llamado a las instituciones de gobierno, al movimiento feminista y a la sociedad guatemalteca para acelerar la igualdad política, la igualdad económica y social de las mujeres al 2026? Bueno, yo creo que he ido como colocando algunas pistas, ¿verdad?, que tienen que ver con las instituciones tienen que tener muy claros sus mandatos. Esto no es cuestión de que sí quiero o no quiero, o de que por mis creencias yo no voy a enseñar sexualidad, o no voy a atender a una mujer que llega en una emergencia que se está muriendo. Son cuestiones, creo yo, de una, y de nuevo, ¿verdad?, esto es parte de la formación. ¿Cómo vamos a tener médicos y médicas, abogados y abogadas, personas, ingenieros, ingenieras, de cualquier profesión, si en su formación hay esas carencias, ¿verdad? Entonces necesitamos remediar eso, para que en las instituciones lleguen personas que sepan de qué va la cosa en la administración pública, cuál es su papel en el Congreso de la República, que no es solo ir a levantar la mano, pues se supone que tienen iniciativa de ley,
Cuando se menciona esto de que son dignatarios y dignatarias de la nación, yo digo, pues a muchos les queda muy grande esa palabra, y es triste, Sí. ¿verdad? Enoja, pues sí, enoja, pero también es triste porque dice, ¿cómo es posible que tenemos esta sociedad tan golpeada, con tantas cuestiones ventajosas, ¿verdad? Porque vivimos en una tierra realmente extraordinaria, pero ¿por qué no logramos tener a estas personas que realmente quieran el desarrollo del país, que desde donde estén cumplan lo que tienen que hacer? Cada diputado tiene iniciativa de ley, imagínense eso, es un gran poder que si se utilizara para hacer avanzar el bienestar, como dice la Constitución, ¿verdad? La Constitución que dice que el Estado se organiza para esto. Entonces, falta mucho. Entonces, a nivel institucional creo que es eso, a nivel de las organizaciones y movimientos sociales en general y de mujeres en particular, pues es esa responsabilidad de mantener la incidencia, de mantener la alerta y de fiscalizar, ¿verdad? Que es lo que se hace. ¿Y qué otra me mencionaba? Instituciones, movimientos. Y la sociedad guatemalteca. Y la sociedad, bueno, la sociedad que somos todas, todos. Ya mencionaba yo cómo incluso las iglesias, que tampoco todas son iguales, tienen una responsabilidad. Todas y todos tenemos una responsabilidad, porque no puede ser que no nos duela que haya niños y niñas que hoy se van a morir de hambre, o que se les niegue ir a la escuela, o que se les niegue seguir a la universidad. No, son cuestiones que tienen que ver también con una conciencia social y una conciencia ciudadana. Gracias, doctora. Y como mensaje final, doctora, ¿cómo deben los abogados y notarios y los profesionales de las ciencias afines conmemorar y dignificar este 8 de marzo? Bueno, en primer lugar, ya lo dijo usted, es una fecha para conmemorar, ¿verdad? No para celebrar, sobre todo en este momento de la historia de la humanidad, en la cual solo en lo que va del año hemos asistido a 2 invasiones que nos están marcando una situación geopolítica muy grave. Entonces, yo creo que no tenemos nada que celebrar. Tenemos mucho que conmemorar. Creo que es un espacio para la reflexión desde tanto las ciencias afines como abogadas, abogados y notarios. ¿Qué papel, verdad, ha jugado el derecho? ¿Qué papel estamos jugando también las científicas y científicos sociales para hacer un cambio? Entonces creo que fechas como esta nos llaman a la reflexión. Y es a lo que invitamos. Doctora, ¿y qué aportes considera usted que se deben generar o impulsar por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para contribuir a fomentar una sociedad que garantice esa erradicación de todas las formas de discriminación a las mujeres en general? Bueno, yo creo que el colegio tiene una enorme fuerza legal y ética. Creo que es el momento también, ¿verdad?, de recuperación de ese papel que originalmente se le asignó al derecho, de hacer justicia, ¿verdad? Que la justicia no solamente lo legal, sino también tiene que ver con un conjunto de normas y de principios que lamentablemente en nuestro país se han perdido. Bueno, en el mundo, ¿verdad?, para no cargar culpa. Pero me parece que el Colegio de Abogados y Notarios tiene en sus manos, ¿verdad? Ha tenido ese papel, lamentablemente no siempre lo ha cumplido. Celebro que ahora se abran estos espacios, precisamente es un indicador de que por ahí es la cuestión. El colegio, como todos los profesionales egresados de las universidades que tenemos ese espacio, tenemos esa obligación, ¿verdad? Eso se supone que juramos cuando nos graduamos, ¿verdad? Que vamos a contribuir al desarrollo, al bienestar
de la población. Entonces creo que ahí ya está la agenda marcada. No hay donde perderse. Bueno, doctora, queremos agradecerle por el haber compartido con nosotros en este episodio. Como usted lo señaló, estamos esta fecha de conmemoración y de dignificación, ¿verdad? Que es lo que es importante celebrar. Y ya usted nos dio una lista de cuáles son esos desafíos que tenemos aún pendientes. Aún cuando hay avances, todavía tenemos muchos desafíos en toda la parte, no solamente de actitudes, de formación, pero también de institucionalidad, ¿verdad? Entonces, tal vez algún mensaje final que usted quisiera compartirle a todos los agremiados que nos están escuchando de cara al tema de esta fecha, pero más allá también de los desafíos que claro, hay como país. Bueno, yo creo que es importante asumir un compromiso personal, profesional, desde la ética y desde la conciencia de que en nuestras manos puede estar hacer la diferencia en la vida de una persona o de muchas personas. Creo que eso es muy importante porque ir a la universidad en un país como el nuestro, lamentablemente, y lo digo así, sigue siendo un privilegio que no debiera serlo. Todavía no gozamos de ese derecho. Entonces creo que eso nos asigna una mayor responsabilidad para que esos conocimientos que adquirimos los pongamos al beneficio de la mayoría de la población que sigue siendo excluida, que sigue siendo violentada, que sus derechos siguen siendo atropellados. Entonces, creo que es necesario conmemorar y, por supuesto, Ana, también reconocer el papel de los movimientos de mujeres, de mujeres emblemáticas, ¿verdad?, que han hecho historia y que nos han abierto caminos. Y también en el derecho. Hay muchísimas mujeres muy importantes y entonces nuestro llamado es a eso, ¿verdad?, a reconocer, a visibilizar, a reconocer y a poner nuestros conocimientos al servicio del pueblo de Guatemala. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Gracias a ustedes. Por acompañarnos en un episodio más de Conectados con el CAN. A ustedes, amigos, gracias por estar conectados con el CAN y desde ya pues deseamos que conmemoremos ese día, el 8 de marzo, como un día especial, siempre en el marco del Día de la Mujer. Hoy escuchamos realmente aspectos importantes, relevantes, por qué conmemorar ese día. Saludos.